primaria en instituciones educativas públicas del Distrito de Ayacucho 2019. Tesis para obtener el título profesional de licenciada en educación primaria, presentado por Maribel Valencia Mendoza y Betsy Erika Mejía Janamba. Doy inicio con la situación problemática, los cuales hemos considerado conductas destructivas que quebrantan la relación personal y la estabilidad, falta de solidaridad, justicia, honestidad, respeto, etc., falta de orientación por los agentes educativos, actitudes pasivas, acríticas e indiferentes, pérdida de práctica de los valores y crisis de la práctica de los valores morales. El trabajo se divide en 5 capítulos, lo que viene a ser el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología de la investigación, los resultados y por último las conclusiones y sugerencias. Problema general. Como problema general tenemos cuál es la situación de la práctica de los valores morales de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de las instituciones educativas públicas Distrito de Ayacucho 2019. Como problema específico hemos considerado 3, lo que viene a ser cuál es la situación de la práctica del valor de la justicia de los estudiantes. ¿Cuál es la situación de la práctica del valor del respeto de los estudiantes y cuál es la situación de la práctica del valor de la solidaridad de los estudiantes? Como objetivo general nos hemos planteado analizar la situación de la práctica de los valores morales de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de las instituciones educativas públicas Distrito de Ayacucho 2019. Objetivo específico tenemos 3, los cuales son determinar la situación de la práctica del valor respeto de los estudiantes, determinar la situación de la práctica de la justicia de los estudiantes y por último determinar la situación de la práctica de la solidaridad de los estudiantes. Como hipótesis general tenemos la situación de la práctica de los valores morales es buena en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de las instituciones educativas públicas del Distrito de Ayacucho 2019. Hipótesis específica tenemos 3. La primera vendría a ser la situación de la práctica del valor del respeto es buena en los estudiantes. La segunda, la situación de la práctica del valor de la justicia es buena en los estudiantes. Y como tercera y última, la situación de la práctica del valor de la solidaridad es buena en los estudiantes. A continuación les voy a dar a conocer la variable de interés, el cual vendría a ser práctica de los valores morales. Paso seguido doy a conocer los antecedentes. El primero tomamos el antecedente internacional, el cual es el de Ochoa 2014, con su tesis titulada Educar en Valores en Educación Primaria, realizada en la Universidad de La Rioja. Nos dice que su trabajo de investigación llegó a la conclusión que el trabajo y esfuerzo, así como la responsabilidad, son los valores considerados más importantes por el profesorado y los familiares. La disciplina y el orden, a diferencia de los docentes, es otro de los valores que destacan los familiares como importante. Asimismo, la educación en valores no es únicamente tarea de la institución escolar, sino que también forma parte de la familia, del Estado, etc. Como antecedente nacional tomamos a Quirós 2017 en su trabajo de investigación titulada Estrategias metodológicas para la formación en valores de los niños del tercer grado de educación primaria de la institución educativa número 10125, Carmelo Félix Medrano, Jayanca, realizada en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En su trabajo concluye que la propuesta estratégica metodológica organizada en talleres para fortalecer la formación en valores de los niños y niñas del tercer grado de educación primaria de la institución educativa 10125 Carmelo Félix Medrano permite fomentar la práctica de valores incidiendo en la justicia, en la solidaridad, en la libertad, tolerancia necesarios para una vida armoniosa. Como antecedente local, tomamos a Chumbile y Flores 2016 en su tesis titulada Relación entre el juicio moral y las actitudes ambientales de los estudiantes del quinto grado de secundaria de los planteles de aplicación Guamampoma de Ayala.
realizada en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, llegaron a la conclusión de que existe una relación directa entre el juicio moral y la actitud afectiva ambiental de los estudiantes del quinto grado de secundaria de los planteles de aplicación Huamampoma Tayala, Ayacucho 2016, lo cual fue demostrada mediante la prueba estadística chi cuadrada, que obtuvo un nivel de significancia P igual a 0,01 menor a la sumida alfa igual a 0,05 a un nivel de confianza del 95%. Bases teóricas. Como bases teóricas tenemos la teoría de los valores morales, los cuales son 4: teoría psicoanalítica de Freud, teoría de Jean Piaget, teoría sociocultural de Vygotsky y teoría del desarrollo moral de Kohlberg. En estas teorías la más importante viene a ser la teoría de Jean Piaget, donde nos habla o nos dice que la moral es un sistema de reglas predeterminadas en la conducta de las personas, y trabaja con dos etapas, lo que viene a ser la etapa heterónoma y la etapa autónoma. Marco teórico. Como marco teórico hemos considerado los tipos de valores, el cual los valores morales según el enfoque constructivismo cognitivo y sociocultural en la etapa de cooperación autónoma. Hemos considerado 3 importantes, lo que viene a ser el respeto, la justicia y la solidaridad. Continuando con la exposición, entramos a lo que es capítulo 3. Vamos a tratar sobre el marco metodológico. En el marco metodológico vamos a hablar sobre el tipo y nivel de investigación. Tipo es aplicada. Carrasco nos dice que esta investigación trata de solucionar los problemas que se encuentran en la realidad, solucionar o transformar. Ortiz o García también refiere lo mismo que Carrasco. El nivel es descriptiva. Hernández, Fernández y Batista nos dice que este tipo de investigación trata de describir los fenómenos, hechos, cualidades, características de una variable de estudio. El diseño de estudio es no experimental, descriptiva, transversal. Valderrama nos dice que se hace solamente en un momento o tiempo determinado. El método es analítico. Valderrama nos dice que parte de lo general a lo particular. El método deductivo. Berna nos dice que parte de conclusiones generales a conclusiones particulares. Estadística. Valderrama nos dice también que son gráficos estadísticos, tablas que se van a utilizar propiamente en nuestra investigación. La población y la muestra. La población está constituida de 1.264 estudiantes y la muestra de 295 estudiantes en las instituciones educativas públicas del distrito de Ayacucho 2019. La técnica de recolección de datos. En nuestra investigación vamos a utilizar lo que es la observación y la entrevista. El instrumento que se va a utilizar va a ser la lista de cotejo y la guía de entrevista. Capítulo 4. Resultados de la investigación. Dimensión 1. El valor del respeto. Como podemos ver en la tabla, el 85,1% de los estudiantes se encuentran en alto, es decir, que los estudiantes respetan a sus compañeros, profesores, padres de familia, demostrando respeto mutuo y cumplen los acuerdos de convivencia. Dimensión 2. Valor de la justicia. En la tabla podemos observar que el 55,6% de los estudiantes se encuentran en alto, es decir, los estudiantes practican el valor de la justicia escuchando con atención las ideas de los demás, aportando ideas valiosas y actuando con equidad durante el desarrollo de la clase. Dimensión 3. Valor de la solidaridad. En la tabla podemos observar que el 56,9% de los estudiantes se encuentran en alto, es decir, los estudiantes practican la solidaridad, compartiendo sus pertenencias con los demás, promoviendo y contribuyendo al logro de los aprendizajes cooperativos. Ahora, la prueba de hipótesis se realizó mediante el chi cuadrado de Pearson. La hipótesis específica 1, 2 y 3 nos va a salir la significancia asumida, P va a ser igual a 0,0, y la hipótesis general, P va a ser igual a 0,0, es decir, la significancia calculada, alfa va a ser igual a 0,05. En la interpretación de tabla dice P va a ser menor que alfa, es decir, aquí P nos sale menor que alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir,
La hipótesis general, al 95% del nivel de confianza, el valor de la significancia calculada es menor a la significancia, como se muestra aquí, 0,0 es menor que 0,5. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En conclusión, esta hipótesis nos quiere decir la situación de la práctica del valor de los morales, respeto, justicia y solidaridad sí son buenas en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de las instituciones educativas públicas del distrito de Ayacucho 2019. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos la situación de... Conclusiones. La situación de la práctica de los valores morales, respeto, justicia y solidaridad sí son buenas en los estudiantes de sexto grado de educación primaria. Es decir, los estudiantes sí practican los valores morales, respeto, justicia y solidaridad. La segunda conclusión, la situación de la práctica del valor de respeto sí es buena en los estudiantes de sexto grado de educación primaria. Es decir, los estudiantes sí saludan cordialmente a los padres de familia, al profesor cuando ingresan al salón, no ponen apodos a sus compañeros, cumplen con los acuerdos de convivencia, las indicaciones y sugerencias que el docente o el profesor realiza. La siguiente conclusión, la situación de la práctica del valor de la solidaridad sí es buena en los estudiantes de sexto grado de educación primaria. Es decir, los estudiantes comparten sus alimentos, libros, lapiceros con quien no tienen, trabajan cooperativamente y se identifican con la responsabilidad del grupo. Como siguiente conclusión, la situación de la práctica del valor de la justicia es buena en los estudiantes de sexto grado de educación primaria. Es decir, los estudiantes escuchan con atención las explicaciones del profesor, prestan atención cuando sus compañeros exponen o intervienen sobre un tema asignado. Ahora pasamos a lo que son las recomendaciones. Primera recomendación, a los docentes de las instituciones educativas en los diferentes niveles de la región nacional, a fin de seguir practicando los valores morales fundamentales para resolver problemas axiológicos de carácter personal, familiar y social. A los docentes de aula, autoridades de la educación básica regular, DREA, mujeres y autoridades directores de colegios, a fin de seguir contribuyendo a la buena práctica de los valores morales para el buen desarrollo personal, familiar y social de los futuros ciudadanos del Perú, como una parte integradora del currículo educativo con responsabilidad de seguimiento y monitoreo. Y como tercera conclusión y último tenemos a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación a fin de generar innovaciones, profundizaciones, proyectos para el estudio de la variable que nosotros hemos estudiado, porque no hemos encontrado investigaciones fácticas de la variable de estudio sobre la práctica de los valores morales. Y eso sería todo. Gracias.